estos días antes del balotaje. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cata, Facundo. Bueno, comenzó la cuenta regresiva para la segunda vuelta. Creo que nos quedamos, me parece. 27 días faltan para que se defina Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. En esta elección presidencial con sorpresa, ya están trabajando desde ayer en lo que tiene que ver con coordinación de campaña ambos candidatos, buscando en primera instancia lograr, por ejemplo, seducir a los casi 32 millones de, 32 millones de brasileños que no votaron en esta primera vuelta. Hay un 20% que no votó. Entonces quieren seducir a ese electorado que puede definir la elección. También al otro 7% que votó a quien salió tercero y cuarto, Tebet y Ciro Gómez. Ahí estamos sumando otros 7 millones de votos. Pero hay un tema que es fundamental y que jugó a favor de Bolsonaro para esta primera vuelta, cuando se hablaba de que iba a ganar Lula, y es este. Es el valor del combustible. Yo les pido si pueden tomar la calculadora para tener una idea de qué pasa con el valor del combustible en Brasil, ¿no? Que es potencia y que ustedes imaginarán, acá es permanente el movimiento por este país que es el más importante de Latinoamérica, y San Pablo, que ustedes imaginan, todo este estado tiene 46 millones de habitantes, prácticamente toda la República Argentina. Por ejemplo, la gasolina común, que sería nuestro súper, ¿no? Está 4,46 reales. Saqué la cuenta, de esta sí logré sacar la cuenta ya, rapidito, y hay que multiplicarlo por 60, a lo que es el Real Blue. Con lo cual, llenar un tanque de combustible, vení, presentémonos, llenar un tanque de combustible 300 de 40 pesos litros, el litro, Facu. sería, Cris. Claro, a ver, más o exactamente, menos. de 300 pesos el litro. Estamos hablando que llenar un tanque estándar de 40 litros te cuesta 10.700 pesos. Epa. Cuando en Buenos Aires te cuesta 7.000. Sí. Es decir, no te digo el doble, pero caro para un argentino. Ahora, para ellos es barato, porque en lo que va del 2022, que fue una medida electoral de Bolsonaro, les bajó 30% el combustible. Y están de alguna manera ellos satisfechos con esta baja del combustible que hubo este año. Así que imagínense lo que valía, es decir, llenar un tanque de súper de 40 litros costaba más de 13.000 pesos hace unos meses atrás aquí en el Brasil. Ya nos contaste que Bolsonaro logró en el último tiempo domar un poquitito la inflación, rompió la recesión, es decir, un país, estamos hablando de 220 millones de personas, es el motor económico de la región, logró reactivarlo un poco. Cristian lo marca en el precio del combustible. Quizás ahí uno entiende por qué, a pesar de las locuras que dice y de sus actitudes muchas veces antidemocráticas, logra mantener un electorado fiel, ¿no? Sí, exacto. Logra mantener un electorado fiel Bolsonaro, sobre todo aquí en San Pablo. En esta ciudad le sacó 7 puntos de ventaja a Lula. Ayer Lula se presentó básicamente lo que es la coordinación de campaña, y dijo que ellos son especialistas en ganar segundas vueltas. Y que ahora tienen que lograr, es decir, que hay un electorado ya captado por Lula, por el Partido de los Trabajadores, y que ahora hay que lograr captar a los partidos de la oposición, sobre todo a este 7% que no lo votó ni a Lula ni a Bolsonaro. Hoy no tiene agenda oficial Lula. Sí. No, te quiero preguntar por algo que es más, digamos, quizás para la tribuna, pero quizás jugó también algo, y te lo pregunto a vos. ¿Hasta qué punto esta declaración en el año del Mundial, a tan poco del Mundial, que tantos jugadores importantes de la selección brasileña hayan apoyado abiertamente a Bolsonaro en un país tan futbolero, de nuevo, en vísperas del Mundial? Si creen allá, ¿qué escuchás de los noticieros sobre la incidencia también de quizás algún indeciso, o crees que no tuvo nada que ver? Sí. Mira, también sumale a Yuya, por ejemplo, que a último momento le apoyó a Lula. Claro. Yuya apareció en un video haciendo así, en redes con la L. Y fue una figura muy relevante aquí en el Brasil, exacto. La L para Lula y así para Bolsonaro. No tuvo mucha incidencia. El brasileño está empezando a pensar con el bolsillo, con la billetera, en la cuestión económica. Por ejemplo, ya Bolsonaro, Cata, tiene previsto entregar una ayuda que se llama Auxilio Brasil, que más o menos son de 35.000 pesos. Es como un bolsa, para los sectores más carenciados. Exacto, 35.000 pesos. Son $120 que van a recibir. Como un IFE, de aquí hacer. al bolsa de familia. como un IFE. Claro. Ahora, Cristian, ahí das en la tecla. Y yo te vengo siguiendo en la cobertura que estás haciendo, muy destacada para A24 y para todo el Grupo América. Me parece importante
porque en algún momento Lula va a tener que dar vuelta a su carta, que puede ser ganadora o perdedora, y decir quién va a ser su ministro de Economía y cuál va a ser su plan de economía. Bueno, es un tema que hemos visto en las tapas de los semanarios, de las revistas. Es decir, ¿con qué se va a enfrentar el presidente que asuma el 1 de enero del 2023? Y el panorama en lo económico es complejo. Y ellos hablan no solamente de la región, sino que hablan a nivel mundial. Ellos destacan el problema que se ocasionó en el planeta post-pandemia y que también lo padeció Brasil. Aquí cada punto de inflación suma millones de gente que pasa de la pobreza a la indigencia. Claro. Es decir, acá cuando la inflación se quiebra, lo padecen muchísimos brasileños. ¿Qué lograron? Por ejemplo, la desocupación la bajaron a 8,9%. Aquí en San Pablo hay 42.000 personas, y las hemos visto, caminando por las calles, que están en situación de calle, durmiendo en las veredas. Las vemos también en Buenos Aires, pero acá se triplica. Mirá ese colectivo. Ese colectivo tiene 23 metros de largo. Mirá lo que es San Pablo, ¿no? Mirá ese colectivo, ese doble, son enormes. Claro. Son enormes. Bueno, aquí es todo así. Acá cuando la economía falla, hay millones de personas que pasan de la pobreza a la indigencia. Por eso, fíjate vos, acá está el GNB. Acá no se llama GNC, se llama GNB, que es el combustible con tanque que se anexa a los vehículos. Está 4,97. ¿Qué te quiero decir? Acá con 4.400 pesos argentinos tenés un tanque de 14 metros cúbicos que haces 300 kilómetros más o menos. Bueno, el GNB también bajó en Brasil y es muy utilizado aquí sobre todo por los taxistas, con lo cual cada pequeño ahorro para un brasileño, para un electorado de 156 millones de habitantes, es fundamental para que el sistema funcione. El 78% de los brasileños están endeudados de una u otra manera. Más de la mitad de la población se endeudó en estos 4 años de Bolsonaro, sacando créditos, sacando préstamos, cambiando el auto, es decir, algo parecido a la cultura norteamericana, pero el problema es que en Estados Unidos sabés que lo podés pagar porque permaneces en tu trabajo. Acá, en la informalidad, claro, hay 13 millones de brasileños que no tienen relación de dependencia. Es un sistema complejo latinoamericano y por eso nos parecía que el tema del combustible, la estación de servicio y mostrar lo que han logrado en este año de bajarlo, es una pieza clave. Igual está caro el combustible para nosotros. Caro, muy caro. Sí, total. Bueno, Cristian, impecable tu informe de allá. Volvemos nuevamente, obviamente, que estás haciendo un trabajo excelente para Grupo América. Volvemos en Equipo de Noticias más tarde a seguir recorriendo las calles de Brasil y escuchando un poco qué pasa en vísperas de este balotaje tan caliente en Brasil. Ya volvemos.